Pues bueno, aquí estamos ya con Josemi. Vamos a hablar un ratito con él. Nos lo vamos a pasar muy bien charlando aquí un ratito con Josemi. ¿Qué tal, Josemi? ¿Cómo estás? Y bienvenido a Malaguistas TV. Hola, nada, muy bien, gracias. En primer lugar, quiero preguntarte por ti. ¿Qué es de ti después de esa última etapa en el Málaga? ¿Cómo te va? Pues mira, muy bien, la verdad que nada, necesitaba también un descanso y sobre todo para la cabeza que, bueno, después de los últimos años la verdad que se han vivido años, pues al final uno lo sufre pues primero como trabajador, pero después como malaguista y al final es un trabajo que estos dos últimos años ha sido muy estresante por la situación del club, por la situación también del equipo en liga, sobre todo en la con el descenso y bueno, al final estás ahí, eres también una persona muy conocida a nivel de la ciudad y bueno, también teniendo el puesto que tenía y la verdad que todos los problemas me los llevaba a casa, al final uno un poco como que no tenía vida y la verdad que a día de hoy pues la verdad que súper contento, súper tranquilo, desconectando para este tiempo y teniendo tiempo para la familia, para mis hijas, para mi pareja. Entonces, pues bueno, la verdad que estoy disfrutando de la familia los fines de semana, cosa que llevo toda mi vida de cuando era jugador y después pues de delegado continuado de vida, de estar los fines de semana de partidos, de concentraciones, de viajes. Entonces, pues bueno, ahora lo estoy disfrutando mucho, estoy disfrutando de la familia, de mis amigos, de mis familiares y de mis padres. Entonces, la verdad que estoy muy bien, desconectado. Es verdad que bueno, al final el fútbol está ahí y el Málaga lo sigo cada domingo, pero muy aliviado a nivel mental porque, bueno, al final era una situación complicada cada domingo, ¿no? Y al final la cabeza, pues bueno, pues no descansa. Uno intenta ayudar como puede, pero es verdad que en la posición de delegado, pues antes podía ayudar en el campo, pero ahora es muy complicado y la verdad que lo he llevado bastante mal todo este tiempo. Hablemos de tu etapa como futbolista. Estuviste en el Liverpool, evidentemente todos conocemos también tu paso por el Málaga. Y lo que más nos sorprende es que has ganado la Champions. Has sido campeón de la Liga de Campeones. ¿Cómo es para un futbolista como tú, Josemi, poder decir que ha ganado uno de los títulos más importantes que se puede conseguir como futbolista? Bueno, la verdad que hace ya, este año hace 20 años, ¿no? Ya han pasado muchos años, pero es verdad que, bueno, tuve la suerte de hacer una cosa que me gustaba, que era jugar fútbol. Después me dieron la oportunidad en el Málaga para hacerme semiprofesional en el filial y a partir de ahí pues intentarlo como jugador profesional y pues bueno, tuve la suerte, tuve el momento, lo aproveché también, eso también hay que un poco, tiene mucho curro detrás y después pues bueno, conseguir dar el salto del Málaga jugando ya después de 3 4 años en el primer equipo eh, eh, y rindiendo un buen nivel, dar el salto y que me firmara Liverpool, pero la verdad que bueno, que ahí todo el mundo en verdad se acuerda de toda esa época, mucha gente te lo recuerda pues a diario, ¿no? Hoy mismo también hablando con amigos y con gente que te conoce, pues te lo comenta a diario, ¿no? Que bueno, fue algo muy sorprendente para mí también por el tema de ese salto tan grande de ir al Liverpool, porque es verdad que los últimos años que estuve en Málaga, pues siempre estaba un poco Valencia, Atlético de Madrid, Sevilla, bueno, pues los equipos de aquí de España, que siempre eran un poco, pues eran los equipos un poco, entre comillas, más grandes que el Málaga. Hmm. Y bueno, pegar ese salto de calidad también fue gracias a Rafa Benítez, que él en su día ya me quiso para Valencia. Y ese mismo verano él rompió contrato con Valencia y se fue al Liverpool, ¿no? Y yo fui el primer español en llegar allí de su era y el primer español también de la historia del Liverpool en llegar y la verdad que bueno, todos esos momentos que vivió allí, la verdad que pues nunca lo hubiera imaginado, ¿no? Está claro
que nunca te piensas llegar o a donde he llegado, nunca lo he pensado de sí, lo he soñado muchas veces, pero es verdad que el conseguir lo que he conseguido es muy difícil conseguirlo y ahora con el tiempo le doy mucho más valor, ¿no? Sobre todo como cuando un chico te pregunta o las amistades que se hagan conversaciones y eso es súper importante, bueno, un halago constantemente para mí para de ser también un jugador que una Champions, que hay muchos jugadores que han sido incluso de internacionales y no han podido tener eso, tener en su vitrina una Copa de Campeones, ¿no? Y también jugar en un estadio como Anfield, ¿no? Eso tiene que ser una barbaridad porque siempre la afición del Liverpool tiene esa fama de apretar, de exigir, pero evidentemente de hacer de su estadio un lugar increíble para la práctica del balompié, ¿no? Eso tiene que ser una barbaridad. Yo creo que allí es donde viví yo un poco más el fútbol, lo que es la intensidad, el ganar un balón, hacer una entrada y robar, ¿sabes? O cortar una jugada importante de gol y que te lo griten como un gol, ¿sabes? Esa efusividad que tienen los ingleses y que lo viven, Sí. cualquier acción del juego la viven con una intensidad increíble, la verdad que solo lo he vivido allí y bueno, el jugar en ese estadio es una cosa que te queda marcada para siempre, ¿no? Aparte del Liverpool, que evidentemente ha sido uno de los equipos más importantes de tu carrera, por eso que hemos comentado, porque ganaste la Champions allí, también has jugado muchos partidos siendo local en Anfield, que es lo que te he estado preguntando ahora, y después también hay que enfocarnos en el Málaga, porque has jugado en el Málaga, incluso has llegado a ser delegado. ¿Cómo has sentido esas distintas etapas en el Málaga? ¿Ha habido mucho cambio en el club? ¿Cómo lo ha vivido Josemi, esas etapas en el club malaguista? Es verdad que mi primera etapa en el club no tiene nada que ver con la segunda etapa, ¿no? Totalmente diferente. El club cuando llegué yo, pues bueno, era como un club otra vez que en su día desapareció, lo crearon, fue subiendo de categoría después de algunos años en segunda B. Y cuando yo llegué fue recién en segunda división, ese año subieron, también directo a primera. Y mi etapa de jugador, pues con una institución totalmente pequeña, con muy pocos trabajadores, gente muy humilde, gente la verdad, con muchos canteranos casi siempre. Y hoy, a día de hoy, la verdad que el club, es verdad que en mi época cuando yo llegué con que era Altani el presidente, pues era todo, venía todo de la Champions, venía un poco todo, que el club, yo entré el primer día al club y yo me quedé sorprendido de la gente que trabajaba allí, de lo que la estructura que tenía el club internamente, de Mm. pues, la gente de prensa, la gente de marketing, la gente de tienda. Después estaba pues gente de fútbol base que claro, tú cuando yo estaba, el fútbol base lo llevaban 4 personas. Ahora el fútbol base en su Sí, día sí. cuando yo llegué había 40 personas, ¿sabes? Es que era una estructura súper grande. Entonces, claro, es verdad que el club ha ido poco a poco cada año desinflándose en el sentido de que con los problemas que ha habido económicamente en la primera etapa mía con Altani, ¿no? Después Mm. ya en la segunda etapa entró el administrador, con todo el problema que tuvimos el año ese del COVID, ¿no? Con el tema de las 18 fichas. Bueno, ha ido todo evolucionando y todo el club, es verdad que ha ido cada año desinflándose y con la desgracia del año pasado descender a segunda, ¿no? Sí. Cuando a lo mejor era un año que todo el mundo pensaba de que el equipo que se había hecho era para conseguir por lo menos jugar un playoff, ¿no? La verdad que con ese equipo, con ese esto, pues nadie pensaba que podía ir tan mal y al final, pues bueno, las dinámicas eh, que últimamente el club estaba cogiendo, pues la verdad que todo nos ha llevado al club que se ha ido defendiendo, desinflando y cada año menos, a menos, a menos y la verdad que, pues bueno, es un desastre para el club
está en esta categoría que está y al final también para la ciudad. Está claro que con el apoyo que tiene de todos los socios, que haya 20.000 socios en un club de primera federación, la verdad que es muy triste ver, bueno, el Málaga en la situación que está, las cosas como son. Pero bueno, las cosas cuando vienen, yo solo, bueno, yo le he visto a Mallorca igual. Mallorca yo me fui allí, estaba en primera, en 2 años descendió de segunda, después a segunda vez, y es verdad que Mallorca hizo una buena plantilla para en un año ascender, y es verdad que en un año ascendió de segunda vez otra vez a segunda y de segunda a primera, y es verdad que eso, pues bueno, el club Puede ser, ¿no, es Josemi? Un espejo en el que mirarse ese Mallorca. Un Mallorca que tocó barro, tocó fondo y al final escala 2 categorías y se posiciona en primera división. Y ahora mira cómo está también en primera. es que, por te digo, yo creo que el club es verdad que no es una categoría fácil. Es verdad que el club también, pues bueno, económicamente al principio para hacer el grupo este verano, no, pues bueno, no se ha hecho un grupo para hacer como el Castellón o como el Ibiza. No tengo tampoco información de por el tema de dinero, pues la verdad que yo ese tema nunca he podido entrar, perdón, no he querido entrar porque no era yo era un poco totalmente ajeno a eso porque no era mi trabajo ni nada, ¿no? Pero es verdad que este año pues no sé el dinero que había para el club, pero es verdad que como al final ahora socio y aficionado, pues ahora por ejemplo igual, que no haya llegado refuerzos los primeros días del mercado, pues la verdad que no, me hace dudar también bueno, que económicamente el club no esté bien, ¿no? Porque si no, no se entiende que no haya refuerzos cuando el club o cuando el equipo lo necesita, ¿no? Hmm. Ya retomando lo que es tu carrera, hemos visto que has pasado distintas etapas en Villarreal, Mallorca, Grecia. Te quería preguntar por estos primeros tres, por el Villarreal, por el Mallorca y después hemos estado hablando de tu etapa allí en Grecia. ¿Cuáles son esas distintas experiencias que vive Josemi? ¿Cómo nos las puedes explicar para que los chicos y chicas que nos estén viendo aquí en Malaguistas TV sepan lo que pasaste por allí, esas experiencias, esas aventuras? Real tuve la oportunidad, me salió en el segundo año de Liverpool, yo había pasado la lección de rodilla, empecé a jugar en verano el segundo año, ganamos la Supercopa Europa, que yo la jugué. Mm. Después volví a lesionarme y después es verdad que en diciembre llegó una oferta del Sevilla y otra del Villarreal, y el Villarreal apostó muy fuerte por mí, y es verdad que yo pues lo que quería era volver a España, sinceramente, no estaba a gusto, no encontraba allí que me sintiera cómodo con el clima, la lengua, ¿no? Es verdad que había gente española allí, éramos 6 jugadores españoles, más Peregrino que llegó también esa etapa que era argentino, ¿no? Más el cuerpo técnico, pero yo necesitaba volver a España y sentirme a gusto, sobre todo con mi vida, como mi día a día y con la familia. Y volvimos, bueno, el Villarreal apostó fuerte por mí y volvimos a Villarreal cuando estuve allí 4 años, ¿no? La verdad que fui a un club que entre comillas se supone que es pequeño, pero cuando llegas allí, claro, yo llegué allí y estaba jugando Champions. Entonces, claro, he jugado Champions, he jugado en la UEFA también con ellos. Ha habido años buenos donde también hemos sido subcampeón de liga. Entonces, claro, allí he vivido una etapa, la verdad, muy bonita de mi vida profesional en el fútbol y también de personal, ¿no? Con la familia, con mis hijas, con mis amigos que tengo allí de todo este tiempo que pasé allí. Y la verdad que bueno, me dio la oportunidad de volver a España para poder seguir disfrutando de la Liga Española y bueno, estuve 4 temporadas y después de ahí pasé a Mallorca. Ya con 30 años, pues bueno, Gregorio Manzano que estuvo en Málaga, que me tuvo a mí en pretemporada y me llamó que si le gustaba contar conmigo, que si le gustaría ir allí y bueno, pues acepté, llegué a un acuerdo con el Villarreal
ahí a Mallorca y nos fuimos allí con Gregorio 2 años que estuvimos, la verdad que también igual, ¿no? Buscando siempre buen clima, estilo Málaga, porque es verdad donde siempre me he sentido a gusto, me he sentido cómodo con el tema del clima. Hmm. Yo jugando eh, mi experiencia en Liverpool, la verdad que fue mala en ese aspecto. Sufrí mucho el tema del clima y siempre que he ido mirando equipos he ido buscando un poco que eso también se adaptara a mí. Y tuve la suerte de jugar Mallorca 2 años y la verdad que muy bien. También el segundo año entramos en previa de Champions, que al final, pues bueno, como el Málaga, la UEFA sancionó al Mallorca por el tema de tener deudas y entrar en la ley concursal. Pero bueno, fueron 2 años buenos, también disfrutamos de fútbol y conseguimos cosas buenas. Y después ya vino cuando también el Mallorca en ley concursal, pues la gente que teníamos contratos medio alto, pues también, pues bueno, a todos los que hacían medio equipo les dio facilidad para salir y irse a otros equipos, ¿no? Y Hmm. nada, yo decidí irme a Grecia, era un poco donde creía que era lo mejor para mí para seguir jugando 3 4 5 años y ya terminar con mi carrera, ¿no? Sobre todo igual, buscando buen clima, buenos sitios y también que donde económicamente pues tuviera un poco la estructura de los contratos que yo tenía anteriormente, ¿no? Sí. Después de esa etapa en Grecia, marchas a Cartagena. En Cartagena es cierto que ves un poco la cara oscura de la moneda, ¿no? Por lo que he estado viendo y tal, con esas aspiraciones de ascenso a primera división y que al final no acaba bien con ese descenso. Es una cara dura de la moneda, pero que también hay que contar, ¿no? Josemi, tiene que ser dura esa sensación de descender de categoría, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Es verdad que el club hizo un equipo también, pues igual como el Málaga el año pasado. Este año ya yo recordaba todo a cuando yo estaba allí, porque se hizo un buen equipo, se hizo una apuesta para ascender Hmm. y ese año por desgracia pues nos tocó también igual. Viví un año malo, donde arrancó con una dinámica mala, con mucha gente que empezamos lesionados, importantes del club, con mucho tiempo fuera y al final pues el club al final no remontó, estuvo muchas jornadas que no estaba en descenso, pero también el presidente que estaba era un poco, no le daba continuidad a los entrenadores en el momento que había 2, 3, 4 partidos, no ganaba fuera, ¿no? Entonces ese año hubo 4 entrenadores, Sí. donde, coño, la verdad que el primer entrenador que tuvimos, que era el que estaba en Granada ahora hace poco, eh, Paco López. después tuvimos. Sí, pero te digo, Paco López fue nuestro entrenador, que era una apuesta también buena para. Y duró 4 partidos, no le dio más partidos el club. Después vino Javi López, que también igual, en Navidad después estábamos fuera de descenso y lo hizo bien. Y el último partido antes de Navidad, pues perdimos contra Jerez y lo destituyeron. Y bueno, al final son cosas al final bueno, el fútbol al final son dinámicas y cuando no arrancas bien y enganchas una serie de partidos que no, y encima, pues bueno, el club al final mete un entrenador y a los 4 partidos ya lo echa y al final, pues bueno, al final todo este tipo de cambios, al final todo te dirige a que las cosas van mal en la gestión y también el equipo, ¿no? Hmm. Entonces, al final eso fue abocado al final al desastre, porque no le da continuidad tampoco al trabajo de los entrenadores. Claro, eso al final todo lleva a un final muy amargo para vosotros desde lo que es ser futbolista y sobre todo porque tiene que ser muy doloroso ver a una afición que ve a su equipo cómo desciende de categoría y cómo cae al pozo. El último equipo es bastante curioso. ¿Cómo se le pasa a Josemi esa visita a la India, ese Atlético de Kolkata? Porque es una cosa bastante extraña viendo que te has desenvuelto en tu gran mayoría por Europa y ¡pum! La India. ¿Cómo se le pasó a José esa idea de ir allí, al Tranquilamente, Atlético de Kolkata? yo con la rodilla estaba ya para. La verdad que mi rodilla, yo después de operarme
Pues bueno, desde que me lesioné el Liverpool nunca fui un poco lo que yo fui en Málaga. Con la rodilla nunca me volví a estar al 100% como yo antes jugaba, ¿no? Yo creo que mi rodilla he tenido problemas, pero al final me tuve que adaptar a ella y al final pues el rendimiento es verdad que con la edad al final va bajando por el tema de las lesiones, que al final, pues bueno, al final lo que te recuperaba antes en un día con el tiempo cuando tienes 30, 32, 33 años, lo recuperas en 4 días. Y mi etapa allí en la India con el Atlético Kolkata, pues bueno, yo ya estaba a punto ya de dejarlo y me llamó Luis García, mi compañero en Liverpool, y bueno, me dijo que había un proyecto del Atlético de Madrid que iba a coger un equipo en la India. Quería iniciar la Liga India para hacer como en Estados Unidos en su día. Y pues bueno, arrancar una liga allí con mucha gente ya que terminando casi la carrera, con 32, 33, 34. Y que bueno, si quería ir con él, que había un proyecto que había hablado con la gente que estaba gestionando el club del Atlético de Madrid. Y para ir 6 7 españoles y yo era uno de ellos. Y bueno, me convenció y nos fuimos allí, nos fuimos a la aventura. Bueno, terminando también la carrera era algo diferente para mí, era hacer pues bueno, disfrutar de la experiencia y la verdad que fue un mes de pretemporada que hicimos en la Ciudad Deportiva de Atlético de Madrid, en Segovia, y después nos fuimos allí 3 meses que era lo que duraba la competición, había 10 equipos y bueno, cada equipo Kolkata era de Atlético de Madrid, había también equipos de la Fiorentina por otro lado, había otro de la liga holandesa, era como representante, cada equipo era como que representaba a un país de Europa, ¿no? Y después, pues nada, el primer año estuvimos allí, fuimos los compañeros que teníamos en el primer era Luis García, Jofre Mateu, Borja Fernández, estaba Arnal, que también jugó también muchos años en segunda, y después Basilio, que era el portero que estuvo mucho tiempo jugando en segunda vez. Bueno, la verdad que nos fuimos allí con un cuerpo técnico de españoles también, Antonio, que era el míster, que fue siempre el segundo de Rafa Benítez en Valencia, y después pues estaba Miguel y era el preparador físico y eran 2 o 3 personas más españolas que acompañaban al cuerpo técnico y al final pues éramos, bueno, una familia y nos metimos en la aventura y apoyados por el Atlético de Madrid. El Atlético de Pues Madrid, la son verdad cosas que curiosas, Josemi. se portó. Son cosas brutales. Por lo que me estás contando, hombre, es que también el jugar fuera de España, ¿no? Porque tú has tenido clara experiencia de ello, tiene que ser también complicado, ¿no? Jugar fuera de nuestras fronteras, en el sentido de que es cierto que es una nueva experiencia, pero también es algo nuevo y que puede costar de primera mano. ¿Para ti cómo fue ese proceso de adaptación, tanto al Liverpool, tanto a Inglaterra como a la India, como a Grecia? ¿Te costó mucho adaptarte? ¿Es cierto lo que nos ha dicho del clima? Una mezcla de todo. ¿Tú cómo lo viste? Para mí lo peor fue la adaptación a Liverpool. El tema del clima a mí me hizo muchos años, el tema de, pues bueno, estar acostumbrado a Málaga, el sol, buen clima. Yo él está lloviendo, él está haciendo frío, entrenaba con frío, lluvia, nieve, pues la verdad que nunca, la verdad me había pasado y después también el tema de no saber idiomas. Hoy en día ya, pues gracias a Dios me defiendo bastante bien, después de tantos años que he jugado fuera y en otras ligas. Pero claro, yo llegué sin saber nada. Entonces, para mí fue muy difícil el compaginar, pues bueno, jugar fútbol, el clima, después tener que dar también, pues bueno, empezar a estudiar para el tema del inglés. Bueno, era un poco todo. También la que era mi mujer se quedó embarazada, entonces, pues bueno, era un poco todo nuevo y todo fuera de lo que era mi círculo de mi casa, mi ciudad, de Málaga. Y la verdad que lo sufrí mucho. No terminaba de estar a gusto allí y hasta que me fui a Villarreal, que es cuando un poco también volví a ser un poco una persona feliz haciendo lo que de fútbol, ¿no? Porque, bueno, uno es feliz jugando en el Liverpool, yo no te digo que no, pero es verdad que yo en mi caso, yo echaba mucho de menos, yo me encerré mucho en que echaba de menos mi casa, mi familia,
él está en Málaga y claro, al final un poco mi representante lo que queríamos era volver a un sitio similar a Málaga si no podía hacer en Málaga, ¿no? Porque Málaga también económicamente era imposible porque andaba con años de crisis también, que fue también al año siguiente o a los 2 años fue también el descenso, ¿no? Bueno, era un poco todo. Entonces, claro, al final había que buscar una salida para ir a un sitio que el perfil similar a Málaga, en clima, en un equipo que también mantuviera la exigencia de poder estar en competición europea, ya que estaba en ese nivel, había que mantenerlo todo el año que fuera posible, ¿no? Y era la idea. La adaptación, pues solo en Liverpool es donde me costó. La verdad que en Grecia, donde he jugado, ha sido igual que en Málaga. Buen clima, en Salónica, en Atenas. Grecia es estilo es mediterráneo, es como España. Entonces tuve la suerte de ir a sitios donde yo me he sentido bien, me he adaptado bien. Y en la India pues pasó lo mismo. Era un buen clima, con mucha humedad, ¿sabes? Pero después, pues bueno, días de 28, 30 grados, 30. Entonces, bueno, no, ahí no me costó. La verdad que fueron años, ese último año, esos 2 últimos años los disfruté mucho porque fueron experiencias muy bonitas, diferentes a lo que yo había vivido en el fútbol. Y bueno, la exigencia es verdad que no era la misma, pero sí nos lo tomamos como si fuera aquello que era súper importante para el Atlético de Madrid, para crear ahí un club y bueno, tuvimos también la responsabilidad, la gente que llevamos más experiencia ahí, como Luis, como yo, como Jofre, Borja, más los místers, de hacer ahí con las cosas bien. Y es verdad que el primer año ganamos la liga y bueno, pues al final todo fue un poco como queríamos o como pensó el Atlético de Madrid, ¿no? El dejar ahí el nombre del Atlético de Madrid en una buena posición, de que todo el mundo hablara bien, sobre todo de la gente española, y eso también hace que a nivel de la liga allí ahora pues haya muchos jugadores españoles también jugando a día de hoy, ¿no? Pues ya para cerrar, has estado muy ligado al Málaga, lo hemos estado comentando en la entrevista. Y en primer lugar yo quería preguntarte sobre todo por eso, por una reflexión general de cómo estás viendo la temporada, ya desde el punto del aficionado. Y después un mensaje a la afición malaguista que evidentemente está pasando momentos muy complicados después de este año aquí en esta categoría tan complicada como es la Primera Federación. Bueno, pues a ver, el mensaje yo creo que todos lo sabemos, todos los que estamos alrededor del club, que siempre hemos estado ahí y al final los socios siempre están ahí y son los que apoyan cada domingo allí. Eh, Ayudar y apoyar, al final el aficionado no juega, pero sí es verdad que en los equipos rivales y los árbitros lo sufren cuando hay un buen ambiente, cuando hay la afición que empuja, al final eso se nota cada partido y lo vemos, pues bueno, como el Bilbao, como la Real, hay equipos que viven también de esa afición, ¿no? Y nosotros ahora más que nunca tenemos que estar ayudando y apoyando a los jugadores, ¿no? Después es verdad que la situación del club no ayuda. El tema está intervenido por el tema del administrador judicial, no ayuda en nada. No ayuda en nada Sí. porque no, al final no es una persona de fútbol, entonces no. Es verdad que o se rodea bien de gente o eso al final no va a buen puerto. Entonces nosotros solo nos queda que cuanto antes se solucione el tema judicial, que cuanto antes también pues pueda llegar gente, un grupo inversor y que a día de hoy los grupos inversores que se meten en el club en los clubes son fuertes, entienden de fútbol, vienen con gente preparada para todo y que bueno, que se sabe que cuando un grupo inversor compra un club es para inyectar dinero y cuanto antes, como está el Málaga, de subirlo cuanto antes o hacer un buen equipo para intentar hacer subirlo a segunda y está claro que paso a paso subirlo a primera, que es el destino que tiene que tener el Málaga. Y después pues, la ciudad que a día de hoy tenemos, que es una de las mejores ciudades para vivir
en el mundo. Y bueno, de España puede ser la segunda si la gente pone Madrid o Barcelona, pero yo, por ejemplo, no lo cambiaría, pues para mí la mejor ciudad que hay en España es Málaga, en todos los sentidos, ¿no? Y, y bueno, al final es lo importante, estar ahí apoyando hasta que bueno, el tema judicial se arregle, porque es triste decirlo, pero es lo que está al final haciéndole daño al club. Al final todo va revocado a eso y al final todo, por desgracia, ha ido de, menos, de más a menos hasta que no, al final tú a todo el mundo le dices ahora en primera Real Málaga y es que no se lo cree nadie. Pero la realidad es la que hay. Al final nosotros, los socios, tenemos que apoyar al club y cada domingo y ayudarlo y apretar y que, bueno, que la gente sienta, que el equipo rival sienta al aficionado, la presión que se mete y al final, pues bueno, con el aliento de los socios, pues ayudar a los jugadores, ¿no? Pues no quedará otra de seguir ahí a tope con el equipo, seguir animando muy, muy mucho, porque ya sabemos que esto se va a emitir el viernes, se va a emitir mañana justo, lo estamos grabando un día antes, y ese domingo frente al Castellón el campo va a estar a reventar y ya veréis cómo la Rosaleda va a ser una caldera, y de ahí ya para adelante, porque como bien ha dicho Josemi, el destino de este equipo tiene que estar en primera división. Josemi, ha sido un placer tenerte aquí en Malaguistas TV. Esta es tu casa y estás invitado cuando quieras a volver, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Cuando queráis.